Buenísimo, muy bien, pues quiero antes de empezar honrar la vida de mi amigo, pastor, de Arthur Delgado, de su esposa, de Dani Maurín, de Fonsi Vale, ¿verdad? Que estuvieron empujando todo este tiempo, Conferencia Vita. Ahorita mientras veníamos para acá, mi esposa y yo, qué malvados, me estoy presentando y ya van 50 segundos. Vamos a la palabra de Dios, Juan 4, 19 al 30. Juan 4, 19 al 30. Veníamos para acá y hace todavía quizá 3 años, ¿verdad? Andábamos en la logística, corriendo, conectando, liderando equipos, pero ahora tenemos a un pequeñito llamado Lucas, que es el que nos hace correr, que es el que nos empuja a liderarlo. Entonces, honramos mucho a la nueva generación de Conferencia Vita, que ha estado dándolo todo. Y bueno, pues deseamos que el Señor cumpla en el corazón de cada uno de ustedes lo que ha dispuesto en estos 2 días. Muy bien, Juan 4, 19 al 30. Dice así. Está hablando la mujer samaritana, se encontró con Jesús en su paso por Samaria y tienen una conversación, y esta es la segunda parte de la conversación que tienen. Dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le contestó, y este es el centro de la prédica: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llamarán Cristo. Cuando Él venga, seguro nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para ver a Jesús. Y he titulado a este pequeño mensaje: se buscan adoradores. Se buscan adoradores. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, bendigo a todos los presentes en Conferencia Vita 2024. Padre, oro en el nombre de Jesús para que la obra que tú quieres hacer en cada uno de estos jóvenes sea una obra llena de fe, llena de unción, llena de tu presencia, pero sobre todo llena de una convicción acerca de quién eres tú y lo que somos para ti. Recibe toda la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Sabes, cada año, ¿verdad? Las autoridades policíacas en diferentes partes del mundo publican una lista con los nombres de los delincuentes más buscados en su país. Y por lo general, ¿verdad?, hacen esto debido a la necesidad que tienen de dar con ellos. E incluso tú y yo podemos ver estos anuncios, ¿verdad?, en Facebook, en las noticias, y acompañado del nombre de la persona a la que están buscando, ¿verdad?, se ofrece una recompensa. Y fue en el 2023 cuando una publicación de la revista muy interesante
afirmó que el FBI había logrado detener al 93% del total de las personas que habían publicado a lo largo de la historia cada año. Entre los criminales más buscados que han aparecido en estas listas se encuentran nombres como el de Osama Bin Laden, el líder terrorista de Al Qaeda, a quien se le atribuyeron los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Algunos de ustedes quizá todavía no habían nacido, pero el 11 de septiembre del 2001 fue uno de los días más tristes para Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrecía un total de $25 millones a quien diera información que condujera a la captura de Osama Bin Laden, quien finalmente fue abatido 10 años después, en mayo del 2011. También en esta lista, ¿verdad?, aparece un mexicano. ¡Qué orgullo! No es cierto. Joaquín Guzmán Loera, el líder del cártel de Sinaloa en México. La recompensa que el gobierno estadounidense ofrecía por la información de El Chapo era de $5 millones. Pero a la par, el gobierno de México también ofrecía $3 millones por información que pudiera ayudar o conducir a su captura. $8 millones a quien pudiera dar información al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México para capturar a Joaquín Guzmán Loera. Pero hay un hombre al que todavía, ¿verdad?, se está buscando, a quien el FBI todavía está haciendo esfuerzos, y su nombre es Joseph Kony. Es un líder de una organización terrorista en Uganda, que es conocida esta organización por secuestrar niños y convertirlos en soldados. Este hombre aún se encuentra en libertad y el gobierno de Estados Unidos continúa ofreciendo $5 millones por información que coopere para la captura de este terrorista. ¿Sabes? Si ponemos atención, la conversación completa que Jesús tiene con la mujer samaritana nos va a permitir ver diversos aspectos importantes en la vida cristiana. Sin embargo, una de las cosas que vale más la pena atesorar de esta conversación es la declaración que Jesús hace al mencionar que el Padre Celestial está en busca de personas que le adoren en espíritu y en verdad. Es como si de la misma forma que diversos gobiernos buscan e invierten todas sus fuerzas año tras año buscando a personas que han cometido diversos delitos, nuestro Padre Celestial también estuviera buscando entre su creación a hijos que le adoren con todo su corazón. Sabes, nuestro Padre está ansioso de encontrar corazones dispuestos que le puedan adorar todo el tiempo, que dediquen su vida a adorarle. Pero ¿qué es la adoración? ¿Cómo podemos definir la adoración? Bueno, el pastor Bob Sorge, en su libro Exploración de la Adoración, presenta algunas definiciones acerca de lo que es adoración, y una de ellas dice: la adoración es una conversación entre Dios y el hombre, un diálogo que debería de ser constante en la vida del cristiano. ¿Cuántos disfrutaron el tiempo de ayer de adoración por la noche? Bueno, sabes, ese tiempo no se debe de limitar a una reunión cristiana. La adoración tiene que ser algo que tú y yo hagamos 24/7, algo que trascienda las 4 paredes de nuestra iglesia. Adorar es dar a Dios, implica una vida de entrega, ofreciendo como sacrificio lo que Él quiere de nosotros, nuestro ser completo. Sabes, me encantan las conferencias de jóvenes porque Dios está tan presente y constantemente los está desafiando a entregar en sacrificio diversas cosas, ¿verdad?, que no deben de estar en tu vida. Y hemos visto durante estos 11 años de Conferencia Vita una multitud de testimonios de hombres y mujeres que durante un tiempo como este son desafiados por Dios a entregarle algo, a despojarse de algo, y con amor lo hacen, y esto es adoración.
Para cada cristiano, cada actividad de la vida es una manifestación de adoración cuando se realiza con amor en respuesta al amor de Dios. Cada cosa que tú y yo hacemos a lo largo del día, cuando lo hacemos con amor y lo hacemos respondiendo a la gracia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas, entonces estamos adorando. Ahora, ¿qué sucede rápidamente? ¿Qué sucede con una vida que no produce adoración para Dios? Bueno, lo primero que sucede es que esa vida acabará por adorar a alguien más. Éxodo 34 del 12 al 14 dice lo siguiente: ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás de destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. Pero checa cómo termina el versículo 14. Dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. ¿Sabes? Cuando tú y yo no entregamos adoración a nuestro Padre Celestial, terminaremos adorando a alguien más. Terminaremos levantando en nuestra vida a diversos ídolos a los cuales nos rendiremos. Pero esos ídolos, el único propósito que tienen será destruir tu vida. La mujer samaritana a quien se encontró Jesús había terminado, ¿verdad?, haciendo de su relación con los hombres un Dios al cual le rindió adoración. Pero para el momento en el cual ella se encuentra con Jesús, su vida está totalmente destrozada. Porque al entregar adoración a la persona o a un lugar equívoco que no es Dios, nuestra vida irremediablemente terminará muy mal. ¿Por qué? Porque cuando no adoramos al Señor, terminaremos por adorar a alguien más. Así es que el llamado que quiero hacerte en esta mañana es a que decidas hoy entregar tu adoración a Cristo y solo a Él. También aquello que sucede con una vida que no produce adoración para Dios es que se impide a sí mismo deleitarse en Dios. El Salmo 89:15 es hermoso. Dice: felices los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Ayer Arthur, ¿verdad?, o alguien decía acá en la plataforma que cuando empezáramos a adorar, dejáramos de ver el reloj para contar el tiempo, ¿verdad?, de cuánto tiempo llevábamos cantando. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo adoramos, entramos en un momento especial, en una atmósfera espiritual, donde al estar ministrando, al estar adorando el corazón de Dios, nuestra vida encuentra la plenitud que necesita. Nos comenzamos a deleitar en el Señor. Sabes, muchas veces hemos estado dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia, ¿verdad? Y cuando empiezo a adorar a Dios, algo sucede. Es como si todos los monstruos, ¿verdad?, todas esas voces que todos los días me están amenazando, me están juzgando, me están llenando de temor, se callaran. Porque yo, ¿verdad?, como hijo de Dios, comienzo a entablar una conversación con mi Padre, y entonces encuentro el deleite que necesito. Pero aquellos que deciden no entregar adoración a Dios, entonces se impiden a sí mismo deleitarse en Dios. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo puedo convertirme en una persona que adora en espíritu y en verdad? Y lo primero es que debemos de adorar en cualquier lugar. Juan 4:21 dice: Jesús le contestó:
Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Sabes? El tipo de adoradores que Dios busca se caracteriza por no limitar su adoración a un solo lugar. El que adora en espíritu y en verdad no está esperando a que la reunión de domingo o la reunión de oración en su iglesia se dé para comenzar a adorar. El verdadero adorador, el que adora en espíritu y en verdad, adora en cualquier lugar que las plantas de sus pies estén pisando. Hay algo que recuerdo siempre, ¿verdad? Y es cuando yo iba a la universidad. Salía de Beanaya, ¿verdad? Y me iba por toda la Salvador Nava. Y esos tiempos me encantaban porque yo estaba en mi primer amor, ¿verdad? Después de un largo año donde no sabía si Cristo era lo que yo quería seguir. Pero después de que decidí, yo recuerdo que disfrutaba mucho ese trayecto por toda la Salvador Nava. Pero había un momento muy específico del trayecto en el cual el Señor me movía a poder orar e interceder por los maestros que me iban a dar clase ese día. Y yo como que me rehusaba, ¿verdad? ¿Cómo voy a orar y cómo voy a bendecir la vida de esta maestra que es canija, ¿verdad? Que es bien gacha. Y entonces el Señor impulsaba mi corazón a poder adorarle a Él mediante la intercesión de las personas que probablemente me era difícil amar. Sabes, en la iglesia es muy sencillo adorar, pero si somos adoradores en espíritu y en verdad, entonces lo haremos en cualquier lugar en el que estemos y sin importar cuál sea el entorno que te rodee. Algunos dicen: pastor, ¿cómo voy a orar, verdad? Si en el trabajo lo único que escucho son maldiciones, lo único que escucho son groserías, lo único que escucho son tantas cosas, me es muy difícil. Bueno, si eres un adorador en espíritu y en verdad, lo puedes lograr, porque las tinieblas siempre se verán opacadas por la luz. Y cuando tú y yo comenzamos a adorar, el ambiente se transforma. Adoremos en cualquier lugar. Lo segundo que caracteriza a un adorador que lo hace en espíritu y en verdad es que adora conforme a la verdad. Juan 4:22 dice: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Sabes? El que adora en espíritu y en verdad es aquel que conoce al que está adorando. En ocasiones, ¿verdad?, limitamos nuestra adoración a la temporada anímica y emocional que estamos atravesando. Sin embargo, esto no debe de ser así. Adorar conforme a la verdad implica reconocer que la adoración que a Dios le agrada es aquella que se basa en las escrituras y lo que dicen acerca de Él. Muchas veces podemos sentirnos enojados porque algo no está saliendo como quisiéramos en nuestra vida, y entonces castigamos a Dios. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar para que a Dios se le quite, ¿verdad? Todo lo que me está pasando en mi vida es culpa de Él. Y esa no es una característica de alguien que adora en espíritu y en verdad. El que adora en espíritu y en verdad adora conforme a la verdad. Adora con lo que las escrituras dicen acerca del Señor. Y sabes, las escrituras tienen la capacidad de trascender nuestras temporadas malas emocionalmente. Tú y yo podemos ver a los discípulos, ¿verdad?, en medio de situaciones bien complicadas. Podemos ver a Pablo y a Silas encarcelados en Macedonia. ¿Y a cuántos de aquí les daría miedo que los encarcelaran? Ok, creo que muy pocos. Policías, pasen. A mí me daría mucho miedo. Yo estaría llorando, ¿verdad? Estaría hecho pipí en los pantalones. Pero Pablo y Silas eran adoradores en espíritu y en verdad.
Y ellos no dejaron que el encarcelamiento determinara su adoración. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a adorar en medio de la cárcel. Y que cuando comenzaron a adorar, algo increíble sucedió. La tierra tembló, ¿verdad? Los muros comenzaron a caerse, las celdas de los prisioneros se abrieron. Sin embargo, nadie se escapó. ¿Por qué? Porque cuando hay un adorador en espíritu y en verdad, existe la capacidad de que en ese lugar se manifieste la gloria de Dios, pero sin que el control se pierda. Así es que adoremos al Señor. Adoremos al Señor conforme a la verdad. No dejemos que nuestras malas temporadas emocionales limiten nuestra adoración. Y quiero terminar con esto. El que adora en espíritu y en verdad, adora con autenticidad. Esto dice la Biblia que Job hizo después de recibir el primer informe donde le anunciaron que había perdido sus posesiones, sus ganados y que sus hijos habían muerto. Job 1:19 al 20. Dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Cuando adoramos en espíritu y en verdad, adoramos con autenticidad. Los adoradores que Dios está buscando no deben de aparentar ser algo que no son. Un adorador en espíritu y en verdad es sincero con Dios. Expone su dolor, su culpa o pecado, y bajo ese sentir se rinde ante Dios y le adora. Sabes, hay personas dentro de este lugar que estuvieron pensando en venir o no a Conferencia Vita, porque quizá tuvieron una muy mala semana, tuvieron unos muy malos últimos 3 meses, porque quizá cayeron o cometieron algunos pecados de los cuales creían que ya habían sido libres. Y dijeron: no, ¿a qué voy? Ir a ese lugar sería como ser un hipócrita. Pero sabes, aplaudo la valentía de aquellos que con todo y su vergüenza llegaron hasta este lugar. Pero aún más aplaudo la valentía de aquellos que con todo y su vergüenza, cuando iniciamos a adorar a Dios, tuvieron la capacidad de abrir sus labios para exaltar su nombre. Porque un adorador que adora en espíritu y en verdad es auténtico y se presenta delante de Dios y reconoce su condición y le dice: sí, Señor, no he sido el hombre o no he sido la mujer que tú deseas que yo sea, pero aquí estoy. No tengo nada que aparentar, no tengo nada que ocultarte. Aquí estoy. Y entonces comienzas a abrir tus labios y comienzas a adorar y exaltar el nombre de Jesús. Y después el Señor te lleva al arrepentimiento. Y después su presencia viene como una muestra de su misericordia sobre tu vida. Y todo termina en transformación, porque has decidido adorar con autenticidad. Es gracias a la autenticidad del adorador que su dolor puede convertirse en gozo, que la culpa se convierte en libertad y el pecado en perdón. Todo gracias a la adoración de una alabanza auténtica. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos ahí en tu lugar. No te distraigas, solo quiero tomar unos segundos para ministrar. ¿Por qué no levantan